Cuando volví de mi viaje, había un camión de mudanzas estacionado frente a la casa. Mi hijo me dijo, ya empaqué todas tus cosas. Ve a una residencia de ancianos. Necesitamos espacio para mi perro. Hice una llamada y me suplicó perdón. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Tengo 70 años y he vivido momentos de desamor. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me encontré al regresar a casa después de visitar a mi hermana en Florida. El camión de mudanzas estacionado en la entrada de mi casa debería haber sido mi primera pista. Blanco grande con Peterson Moving Services pintado en el lateral en letras azules. Me quedé sentado en mi viejo Honda un momento mirándolo, intentando comprender lo que veía. Estuve fuera 2 meses ayudando a mi hermana Eleanor a recuperarse de su cirugía de cadera. 2 meses durmiendo en su incómoda cama de invitados, ayudándola con la fisioterapia, preparándole la comida, 2 meses extrañando mi casa, mi rutina, mi vida. Pero Eleanor me necesitaba, y eso es lo que la familia hace por los demás. O eso creía yo. Me temblaban las manos al apagar el motor. La puerta de mi casa se abrió y salió mi hijo, Randall, con una caja. Detrás de él venía su esposa, Nyola. Sus manos, con una manicura perfecta, agarraban lo que parecía mi porcelana fina. «Randall», grité al bajar del coche. «¿Qué pasa?» Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente dejó la caja en la rampa del camión y se giró hacia mí con esa expresión fría que había visto tantas veces últimamente. «Mamá, tenemos que hablar», dijo acercándose. Nyola se quedó junto a la camioneta, pero pude sentirla observándonos, probablemente con una sonrisa burlona. «¿Por qué hay un camión de mudanzas en mi casa?», pregunté con la voz temblorosa. En el fondo creo que ya lo sabía, pero mi mente se negaba a aceptarlo. «Te encontramos un lugar en Sunset Manor», dijo Randall con naturalidad, como si hablara del clima. «Es un lugar agradable. Estarás mucho mejor atendido allí». Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. «¿Una residencia de ancianos, Randall?» «No necesito una residencia de ancianos. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola». «Mamá tiene 70 años. Estuviste fuera 2 meses, y cualquier cosa pudo haber pasado. ¿Y si te hubieras caído? ¿Y si te hubiera dado un infarto? Ni nos habríamos enterado». Pero estaba ayudando a Eleanor. «¿Sabías dónde estaba?» Nyola finalmente habló con una voz que rezumaba falsa dulzura. «Bula, cariño, solo estamos pensando en lo mejor para ti. A tu edad, no deberías vivir sola». Los miré de un lado a otro buscando alguna señal del hijo que había criado, el chico por el que había sacrificado todo. «Esta es mi casa, Randall. Llevo 43 años viviendo aquí. Tu padre y yo compramos esta casa cuando tenía solo 2 años, y apreciamos todo lo que tú y papá hicieron», dijo, pero su tono sugería lo contrario. «Pero necesitamos el espacio ahora». «¿Espacio para qué?» Nyola dio un paso adelante con los ojos brillantes de emoción. «Tenemos un cachorro de pastor alemán precioso. Se llama Duque y va a ser enorme. Necesita un patio grande para correr, y nuestro apartamento no es adecuado». La miré fijamente, seguro de haber oído mal. «Me estás metiendo en un asilo de ancianos por un perro». «No es solo por Duque», dijo Randall rápidamente, pero pude ver la culpa brillar en sus ojos. «Mamá, te estás haciendo mayor. Esta casa te queda grande. Todas estas escaleras, el trabajo del jardín, el mantenimiento, es demasiado. Me las arreglé bien. La señora Patterson de al lado, me ayuda con las cosas pesadas. Y contrato a Tommy de la calle de abajo para cortar el césped. ¿Ves? Ya necesitas ayuda con todo», dijo Nyola como si acabara de demostrar su punto. Sentía las piernas débiles.
Miré mi casa, la casa donde crié a Randall, donde cuidé a mi esposo durante su última enfermedad, donde planeaba pasar el resto de mis años. Los rosales que había plantado florecían de maravilla. El columpio del porche donde leía el periódico matutino seguía allí, pero de alguna manera ya me resultaba extraño. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté. Randall se removió incómodo. Lo hablamos mientras no estabas. ¿Tiene sentido, mamá? Llevas 2 meses en mi casa revisando mis cosas. Teníamos que empacar tus cosas esenciales, dijo Ñola. No te preocupes. Hemos seleccionado cuidadosamente todo lo que necesitas en Sunset Manor. Caminé hacia el camión, mirando las cajas apiladas dentro. Mi vida entera se reducía a contenedores de cartón. Reconocí algunos de mis platos, algunos muebles, pero faltaba mucho. ¿Dónde está mi vitrina? Mi foto de boda de la repisa. La silla de papá. Mamá, no tendrás espacio para todas esas cosas, dijo Randall. Las habitaciones de Sunset Manor son mucho más pequeñas. Guardamos lo que realmente necesitas. Sentí que algo se rompía en mi pecho. No era exactamente mi corazón, sino algo más profundo. Algo que me había mantenido unido durante 70 años. ¿Cuándo tengo que irme?, susurré. Ya llegó la camioneta, dijo Ñola. Ya pagamos tu primer mes en Sunset Manor. Tu habitación está lista. Me quedé allí en mi camino de entrada, mirando la casa en la que había sido feliz, donde había sido amado, donde había pertenecido. En unas horas, ya no sería mío. Ya no pertenecería a ningún lugar. ¿Puedo al menos ver a Duque?, pregunté sorprendiéndome. Quizás si veía a ese perro maravilloso por el que estaban tan preocupados, lo entendería. La cara de Ñola se iluminó. Hoy está en la peluquería canina para su primer baño profesional y corte de uñas. Ya lo conocerás. Eventualmente. Como si fuera un pariente lejano al que pudieran visitar de vez en cuando. Mientras los observaba cargar mis últimas pertenencias, me di cuenta de que mi hijo se había convertido en un extraño y, de alguna manera, yo había permitido que eso sucediera. El viaje a Sunset Manor parecía una procesión fúnebre. Las primeras 3 semanas en Sunset Manor fueron las más oscuras de mi vida. Apenas salía de mi habitación, sobreviviendo con las comidas insípidas que me traían a la puerta y mirando por la ventana el estacionamiento de abajo. Todo me dolía. La espalda por la cama estrecha, el corazón por la traición, el alma por la pérdida total de todo lo que conocía. Los demás residentes intentaron incluirme en sus actividades, pero no me interesaba el bingo ni las manualidades. ¿Qué sentido tenía? Mi propio hijo me había desechado como si fuera basura. Ya nada importaba. Luego llegó Margaret. Yo estaba acostado en la cama a las 2 de la tarde, todavía en camisón, cuando la puerta se abrió y entró una mujer de mi edad aproximadamente, arrastrando una gran maleta detrás de ella. Tenía el pelo plateado recogido en un moño elegante y la expresión más determinada que jamás había visto. Bueno, dijo recorriendo con la mirada la pequeña habitación con 2 camas individuales. Supongo que somos compañeras de piso. Soy Margaret Sullivan. Esbocé una leve sonrisa. Bula Henderson. Margaret dejó su maleta sobre la cama vacía y se giró para mirarme fijamente. ¿Has estado llorando?, dijo con naturalidad. No era una pregunta, y no lo negué. Mi hijo me puso aquí, tomó mi casa para su perro. Ah. Margaret asintió con complicidad. Traición familiar. Estoy aquí porque mi nuera convenció a mi hijo de que me estaba volviendo difícil de controlar. Al parecer, preguntar dónde fue a parar el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo me pone difícil. A pesar de todo, me encontré sentado. ¿Qué quieres decir? Margaret empezó a desempacar con movimientos eficientes. Soy abogada jubilada, Bula.
45 años de ejercicio. Cuando mi esposo falleció el año pasado, debería haber recibido una indemnización sustancial por seguro de vida. En cambio, mi hijo alegó que hubo complicaciones y solo recibió una pequeña cantidad. Cuando pedí ver la documentación, de repente sufrí demencia y necesitaba atención supervisada. Sacó una carpeta gruesa y la dejó en su mesita de noche. Lo que pasa con ser abogada es que nunca te jubilas del todo. Simplemente te vuelves más selectiva con tus casos. ¿Estás investigando a tu propio hijo? Estoy protegiendo mis propios intereses, corrigió Margaret. Algo que quizá quieras considerar. Negué con la cabeza. No hay nada que investigar. Randall fue honesto sobre lo que quería. Mi casa para su perro. Margaret dejó de desempacar y me miró fijamente. Bula, ¿a nombre de quién está la escritura de tu casa? Mío, por supuesto. Era mío y de mi marido. Y cuando Robert murió pasó a ser solo mío. Y tu hijo simplemente asumió que podía sacarte de la casa y mudarse él mismo. Cuando lo dijo así, sonó bastante presuntuoso. Dijo que necesitaba cuidados. ¿Necesitas cuidados? Lo pensé con sinceridad. Me las arreglaba bien. Bueno, ya no soy tan ágil como antes. Pero estuve cuidando a mi hermana en Florida durante 2 meses. Si puedo cuidar de alguien más, sin duda puedo cuidarme a mí misma. Margaret se sentó en su cama frente a mí. Bula, en mi experiencia, cuando los familiares llevan a sus familiares mayores a centros de atención mientras toman el control de sus hogares, suele haber algo más detrás de la historia. ¿Qué quieres decir? ¿Tu hijo te ha preguntado alguna vez sobre tu testamento, tus finanzas, si has hecho alguna previsión para cuidados a largo plazo? Fruncí el ceño intentando recordar. Hace unos meses me preguntó si había pensado en qué pasaría con la casa cuando muriera. Dijo que quería asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Y qué le dijiste? ¿Que la casa sería suya? Naturalmente es mi único hijo. Margaret asintió lentamente. Entonces sabe que heredará la casa tarde o temprano. La pregunta es ¿por qué no pudo esperar? Eso dolió. Tal vez solo quería que estuviera a salvo. Quizás, coincidió Margaret. O quizá quería la casa ahora que podía disfrutarla. ¿Qué edad tiene tu hijo, Bula? 48. Mayor para tener su propia vida, su propia casa. Mayor para esperar su herencia como todos tuvimos que hacer. Margaret se inclinó hacia adelante. Dime, ¿alguna vez se ofreció a mudarse contigo? ¿Contratar a un auxiliar de salud a domicilio o instalar uno de esos sistemas de alerta médica? Me di cuenta de que no lo había hecho. Ninguna de esas opciones se había discutido. Pasó directamente de mamá necesita ayuda a mamá necesita estar en un asilo de ancianos. La casa debe valer bastante, reflexionó Margaret. 43 años de propiedad probablemente valieron la pena. Ah, sí, Robert y yo la liquidamos hace años, y el barrio ha mejorado muchísimo. El agente inmobiliario que me enviaba tarjetas de Navidad todos los años siempre decía que valía unos $300.000. Margaret arqueó las cejas. $300.000. Vaya. Eso es una fortuna. Suficiente para cambiarle la vida a alguien por completo. Nunca lo había pensado así. Para mí, era simplemente mi hogar, el lugar al que pertenecía. Cuéntame sobre ese perro, dijo Margaret. Duque, un cachorro de pastor alemán. Ñola, esa es mi nuera, dije, necesitaba un patio grande. Los pastores alemanes son perros caros, sobre todo si se compran a un criador. Pueden costar varios miles. ¿Varios miles? No pude ocultar mi sorpresa. Para un perro sí es un cachorro de exhibición con papeles, sin duda. Además incluye entrenamiento, atención veterinaria y alimentación premium.
Estamos hablando de un compromiso financiero considerable. Pensé en el trabajo de Randall en la aseguradora. Ganaba un buen sueldo, pero no lo suficiente para semejantes extravagancias. Al menos no el Randall que yo creía conocer. Margaret, dije lentamente. ¿Crees que planearon esto mientras yo no estaba? Creo, dijo Margaret con cuidado, que quizás quieras saber exactamente qué ha pasado con tu propiedad mientras has estado aquí. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el estacionamiento. Sabes, Bula, lo que pasa con las residencias de ancianos es que una vez que estás en una, la gente da por sentado que estás indefenso. Dejan de consultarte sobre las decisiones. Empiezan a hacer suposiciones sobre tu capacidad mental. ¿Qué estás diciendo? Margaret se volvió hacia mí y vi en sus ojos a la abogada que solía ser. Lo que digo es que estar aquí no te hace impotente. Sigues siendo dueño de esa casa. Sigues teniendo derechos. Y si tu hijo cree que puede apoderarse de tu vida porque le conviene, pues se está metiendo en problemas. Por primera vez en 3 semanas, sentí algo más que desesperación. Sentí ira. ¿Qué crees que debería hacer? Margaret sonrió. Y no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había pasado 45 años luchando por personas que habían sido agraviadas. Primero averiguaremos qué ha estado haciendo exactamente su hijo en su casa. Luego le recordaremos que su madre aún no ha muerto. Margaret no perdió el tiempo. A la mañana siguiente me acompañó hasta la oficina comercial del asilo de ancianos como si fuera una mujer con una misión. Apenas había tomado mi café, cuando ella ya estaba vestida y lista, con esa gruesa carpeta debajo del brazo. Necesitamos usar su computadora, le dijo a la recepcionista, una joven llamada Jessica, quien pareció sorprendida por el tono autoritario de Margaret. Lo siento, pero normalmente a los residentes no se les permite hacerlo. No somos residentes comunes, interrumpió Margaret. Soy una abogada jubilada que ayuda a mi amiga con unos asuntos legales. Seguramente tienen alguna disposición para los residentes que necesitan acceder a los registros públicos. Jessica miró nerviosamente la computadora, luego a nosotros, luego a la oficina vacía del supervisor. Supongo que podría dejarte usarlo unos minutos. Pero necesitaré quedarme aquí contigo. Perfecto, dijo Margaret, acomodándose en la silla con la confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no en un tribunal. Observé con asombro cómo los dedos de Margaret se deslizaban por el teclado. En cuestión de minutos, abrió la página web del asesor del condado y escribió mi dirección. Veamos a qué nos enfrentamos aquí, murmuró, desplazándose por la información que aparecía en la pantalla. Casi se me para el corazón cuando vi los números. Mi casa, que siempre pensé que valía alrededor de $300,000, ahora estaba valuada en $450,000. $450,000, susurré. ¿Cómo es posible? Margaret ya estaba haciendo clic en otro enlace. El valor de las propiedades ha ido subiendo constantemente en tu barrio, Bula. Mira esto. Las casas de su calle se han vendido por incluso más del valor tasado. Ella sacó a la luz los registros de ventas recientes. La casa a 3 puertas de la mía se había vendido hacía 6 meses por $500,000. Otra casa en mi cuadra se había vendido por $475,000 el mes pasado. Su hijo heredará una propiedad muy valiosa, dijo Margaret con gravedad. Mucho más valiosa de lo que imaginaba. Jessica, que había estado fingiendo no escuchar, se inclinó ligeramente hacia adelante. Vaya. Eso es mucho dinero para una casa. Claro que sí, asintió Margaret. Jessica, ¿te importaría imprimir esta información? Mientras Jessica imprimía los registros de la propiedad, Margaret continuó escribiendo. Veamos qué más encontramos. Bula, dijiste que tu hijo lleva 3 semanas viviendo en tu casa. Así es.
Desde el día que me mudaron aquí. Margaret abrió la página web del periódico local y buscó algo. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba en la sección de anuncios clasificados. Se alquila habitación, leyó en voz alta. Hermosa casa de 3 habitaciones, amplio patio, vecindario tranquilo, $2,000 por mes, más servicios públicos. Se me heló la sangre. Esa es mi dirección. Tu hijo alquila habitaciones en tu casa, dijo Margaret, con la voz tensa por la ira contenida. Mientras tú estás aquí sentada comiendo comida de cafetería y durmiendo en una cama estrecha. Me sentí mareado. No puede hacer eso. Es mi casa. Legalmente tienes toda la razón. Pero en la práctica, si no estás ahí para detenerlo, y si la gente asume que te has mudado permanentemente a un centro de acogida, puede salirse con la suya en muchas cosas. Jessica nos entregó las páginas impresas y Margaret las estudió cuidadosamente. Bula, necesito preguntarte algo importante. ¿Le has dado un poder notarial a tu hijo? No. Robert y yo hablamos de ello hace años, pero nunca lo hicimos. Bien. Eso significa que no tiene autoridad legal para tomar decisiones sobre tu propiedad. Margaret me miró con seriedad. Pero se comporta como si lo hiciera. Pasamos el resto de la mañana en la pequeña biblioteca del asilo de ancianos, donde Margaret me explicó cosas en las que nunca había pensado, los derechos de propiedad, la legislación sobre inquilinos, la diferencia entre tutela y poder notarial. En definitiva, dijo, tu casa sigue siendo tu casa. Básicamente su hijo está ocupándose ilegalmente del apartamento y subarrendando habitaciones. ¿Pero qué puedo hacer? Estoy atrapado aquí. Los ojos de Margaret brillaron. Ay, cariño, no estás atrapada en ningún lugar. Elegiste venir aquí porque tu hijo te lo dijo, pero puedes elegir irte cuando quieras. ¿Dejar? La idea nunca se me había ocurrido, pero Randall dijo. Randall dijo muchas cosas, ninguna de ellas legalmente vinculante. Margaret se inclinó hacia adelante. Bula, no estás aquí por orden judicial. No estás aquí porque un médico te haya declarado incompetente. Estás aquí porque tu hijo te convenció de que era necesario. Bueno, ahora sabes que no lo fue. Esa tarde Margaret me ayudó a hacer una llamada telefónica a la señora Patterson, mi vecina. No había hablado con ella desde que me mudaron a Sunset Manor y estaba nervioso por lo que pudiera decirme. Bula, la voz de la señora Patterson era cálida pero preocupada. Me preguntaba cuándo sabría de ti. ¿Cómo te estás adaptando a ese lugar? Estoy bien, señora Patterson. Pero quería preguntarle algo. ¿Ha notado algo inusual en mi casa? Hubo una pausa. Bueno, ha habido mucha actividad por allí. Tu hijo y su esposa se mudaron, claro, pero también había otras personas. Desconocidos entrando y saliendo. No estaba seguro si debía decir algo. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Qué clase de extraños? Jóvenes, sobre todo. Universitarios. Han estado cargando cajas y muebles a la casa, y ese perro suyo ladra toda la noche. He tenido que cerrar las ventanas de mi dormitorio por el ruido. Margaret estaba tomando notas, su expresión se oscurecía cada minuto. Señora Patterson, dije con cuidado, ¿le mencionó Randall alguna vez que podría volver a casa? ¿Volver? Ay, no, querida. Me dijo que habías decidido mudarte definitivamente a una residencia asistida. Dijo que estabas mucho más feliz allí, y que ya no querías ocuparte de la casa. Después de colgar, me quedé en un silencio atónito. Margaret se acercó y me apretó la mano. Lo siento, Bula. Sé que esto es difícil de escuchar. Le dijo que yo era feliz aquí, que ya no quería ocuparme de mi propia casa. Le ha estado contando muchas cosas a mucha gente. Aparentemente.
Margaret me mostró sus notas. Según lo que dijo tu vecino, parece que alquila habitaciones a varios inquilinos. A $2,000 cada uno, si tiene 3 o 4 inquilinos, podría ganar entre $6,000 y $8,000 al mes. Las cifras me marearon. Desde mi casa, desde tu casa. Mientras pagas $3,000 al mes para quedarte aquí, sentí un escalofrío en el estómago. Margaret, no puedo quedarme aquí mucho más tiempo. He estado usando mis ahorros pero a $3,000 al mes. ¿Cuánto te queda? Quizás sea suficiente para 2 meses más. Margaret guardó silencio un buen rato. Luego preguntó, Bula, ¿qué creías que pasaría cuando se te acabara el dinero? Había intentado no pensar en eso. Supuse que Randall me ayudaría. O tal vez tendría que solicitar Medicaid. ¿Y dónde creías que vivirías si no pudieras permitirte este lugar? La verdad me golpeó como un puñetazo. Nunca pensé que Randall no me aceptaría de nuevo. En mi mente la residencia de ancianos era temporal, solo hasta que me acostumbrara a la idea de necesitar ayuda. Pero si ganaba miles de dólares alquilando mi casa, ¿por qué querría que su madre volviera? Él nunca tuvo la intención de que volviera a casa, susurré. Margaret asintió con tristeza. No creo que lo haya hecho. Esa noche, mientras estábamos sentados en nuestra habitación después de cenar, Margaret sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Estoy tramando un plan, dijo sin levantar la vista. Tu hijo cree haberte engañado, Bula. Cree que solo eres una vieja indefensa que hará lo que él le diga. Me miró y vi la dureza de sus ojos. Mañana le demostraremos que se equivoca. El plan de Margaret era brillante por su simplicidad. A la mañana siguiente llamó a un abogado especializado en bienes raíces que conocía desde hacía años, especializado en disputas inmobiliarias. David, soy Margaret Sullivan. Necesito un favor para una amiga, dijo por teléfono, paseándose por nuestra pequeña habitación como un tigre enjaulado. Tengo una mujer de 70 años cuyo hijo prácticamente le ha robado la casa mientras está en un centro de acogida temporal. Escuché mientras Margaret explicaba mi situación con la precisión de alguien que ha pasado décadas construyendo casos legales. Cuando colgó estaba sonriendo. David nos va a ayudar, dijo. Está preparando una carta de cese y desistimiento para su hijo, exigiéndole que deje de alquilar su propiedad y le devuelva la posesión de inmediato. ¿Pero dónde viviría si me fuera de aquí? La pregunta me había quitado el sueño. En tu propia casa, por supuesto. Pero Randall dijo que no podía arreglármela solo. Margaret se sentó a mi lado en mi estrecha cama. Bula, cariño, llevas 70 años gestionando tu propia vida. Pasaste 2 meses cuidando a tu hermana en Florida. Condujiste sola de ida y vuelta. ¿Te parece que eso es algo que necesitaría estar en una residencia de ancianos? Cuando lo expresó de esa manera, parecía obvio, pero el miedo seguía ahí, plantado por semanas en las que me decían que estaba indefensa. ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si me caigo o me enfermo? ¿Qué pasa si le pasa algo a alguien? Margaret replicó, tu hijo podría ser atropellado mañana. Tu vecina, la señora Patterson, podría sufrir un infarto la semana que viene. Vivir solo no significa que vayas a morir solo. Y vivir con gente no te garantiza seguridad. Esa tarde Margaret y yo hicimos una excursión. Ella había arreglado que su amigo abogado, David, nos recogiera y nos llevara a mi casa. No había regresado desde el día en que me obligaron a irme, y mi corazón latía con fuerza cuando giramos hacia mi calle. Lo primero que noté fueron los autos, 4 autos estacionados en mi entrada y 2 más en la calle frente a mi casa. David se detuvo al otro lado de la calle y nos sentamos allí a observar. Son muchos coches para una familia de 2 y un perro, observó Margaret.
Mientras observábamos, un joven salió de mi puerta con una cesta de ropa sucia. Caminó hacia la parte trasera de la casa, donde pude ver que mi viejo tendedero ahora estaba lleno de ropa desconocida. «Está usando mi tendedero», dije sintiéndome extrañamente violada. «Eso es lo de menos», dijo David con tristeza. Había estado tomando fotos con su teléfono. Margaret me contó lo que está pasando. Pero viéndolo así, señora Henderson, su hijo ha convertido la casa familiar en una pensión. Otro joven salió de la casa, con una bolsa de la compra. Luego otro y otro. ¿Cuánta gente vive ahí?, susurré. Al menos 4 inquilinos, además de tu hijo y tu nuera, dijo David. Quizás más. Pensé en mi casa, tratando de imaginar cómo la habían dispuesto, la sala de estar donde Robert y yo solíamos ver las noticias de la noche, donde Randall había jugado con sus camiones de juguete cuando era pequeño. ¿Era ahora la habitación de alguien? Y mi cuarto de costura, donde le había hecho los disfraces de Halloween a Randall, y le había remendado la ropa del colegio durante años. Esto tiene que estar violando los códigos de vivienda, dijo Margaret. Las viviendas unifamiliares no están zonificadas para este tipo de actividad de alquiler. David asintió. Haré algunas llamadas mañana. Pero primero necesitamos establecer el derecho de la señora Henderson a reclamar su propiedad. Dimos una vuelta a la manzana y regresamos por la otra dirección. Esta vez vi a Ñola en mi jardín delantero con Duque, el cachorro de pastor alemán que supuestamente necesitaba mi gran jardín trasero. Solo que ya no era un cachorro. Ya casi había crecido y estaba encadenado a un poste que había sido clavado en mi jardín delantero. Ese perro está encadenado, dije sintiéndome mal. Ya basta de necesitar espacio para correr, dijo Margaret con frialdad. Mientras observábamos, Ñola regresó adentro, dejando a Duque solo en el patio. Unos minutos después el perro comenzó a ladrar y uno de los inquilinos salió y le gritó que se callara. Para esto te destruyeron la vida, dijo Margaret, un perro encadenado y un ingreso por alquiler. David nos llevó de regreso a Sunset Manor, pero no sin antes pasar por su oficina para dejarme firmar la documentación necesaria. La carta de cese y desistimiento sería entregada a Randall al día siguiente, exigiéndole que desalojara mi propiedad dentro de 30 días. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces presentaremos una demanda por desalojo ilícito, explicó David. Básicamente lo desalojaremos de su casa. ¿Podemos hacer eso? ¿Aunque sea mi hijo? Señora Henderson, a la ley no le importan las relaciones familiares cuando se trata de derechos de propiedad. Su casa es su casa. Punto. Esa noche Margaret me ayudó a empacar las pocas pertenencias que había traído a Sunset Manor. No eran muchas, principalmente ropa y algunos artículos personales que Randall y Ñola consideraban esenciales. ¿Dónde están tus joyas?, preguntó Margaret, al notar que solo llevaba un reloj sencillo y mi anillo de bodas. No sé. Le pregunté a Ñola sobre mi joyero y ella dijo que lo guardarían en un lugar seguro. Margaret apretó la mandíbula. Añadiremos eso a la lista de cosas que estamos recuperando. Mientras doblaba mi ropa, me encontré pensando en todas las cosas que había perdido, no solo los objetos valiosos, sino también los sentimentales. Los álbumes de fotografías que narran la infancia de Randall, el juego de porcelana de mi madre, la colcha que había hecho mi abuela, las herramientas de Robert en el garaje. Margaret, dije en voz baja, ¿qué pasa si han vendido cosas o las han tirado? Entonces te los reemplazarán o te los compensarán, dijo con firmeza. Bula, tu hijo cometió un robo. Que sea de la familia no lo hace legal. Nunca lo había pensado así. Para mí los desacuerdos familiares eran solo eso, desacuerdos. Pero Margaret tenía razón. Randall se había llevado mi casa, mis pertenencias, mi vida sin mi permiso. Eso no fue una disputa familiar. Fue un robo. A la mañana siguiente me marché de Sunset Manor.
El personal pareció sorprendido, pero no intentó detenerme. Al fin y al cabo, no estaba allí involuntariamente. Margaret vino conmigo, habiendo decidido que los planes de su propio hijo para mudarse a un hogar de ancianos podían esperar mientras ella me ayudaba a recuperar mi vida. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras subíamos al coche de David con nuestras maletas. A un hotel, dijo Margaret, solo por unos días hasta que podamos llevarte de nuevo a tu casa. ¿Un hotel? No puedo permitírmelo. Puedes permitírtelo mejor que quedarte en esa residencia de ancianos, señaló Margaret. Además, David conoce un lugar que ofrece descuentos para personas mayores. Mientras nos alejábamos de Sunset Manor, me di cuenta de algo. Por primera vez en un mes me sentí yo misma otra vez, no como una carga, no como alguien que necesitaba ser manejado o cuidado, tal como Bula Henderson, una mujer que era dueña de una casa y tenía todo el derecho a vivir en ella. Mi teléfono sonó al entrar al estacionamiento del hotel. Miré el identificador de llamadas y sentí un nudo en el estómago. Randall recibió la carta, dijo Margaret con satisfacción. Contéstale. Escuchemos lo que tiene que decir ahora. Me quedé mirando mi teléfono mientras sonaba, el nombre de Randall aparecía en la pantalla. Me temblaban las manos, pero Margaret asintió animándome. Contesta, susurró. Ahora tienes el poder. Presioné el botón de aceptar con un dedo tembloroso. Hola, Randall. Mamá, ¿qué demonios es esto? Su voz estaba furiosa, nada que ver con el tono tranquilo y razonable que había usado cuando me internó en la residencia de ancianos. Un abogado me acaba de entregar unos papeles diciendo que tengo que irme de tu casa. Esto es una locura. Es mi casa, Randall. Nunca te di permiso para alquilarla. Estás en un asilo de ancianos. Ya no necesitas la casa. Ya no estoy en un asilo de ancianos. Me di de alta esta mañana. Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, presa del pánico. Mamá, no puedes irte así como así. Necesitas supervisión. Podrías lastimarte. Llevo 70 años cuidándome. Randall, creo que puedo arreglármelas. ¿Dónde te alojas? No puedes volver a la casa. Hay gente viviendo allí ahora. Sé exactamente quién vive ahí. 4 inquilinos que te pagan $2,000 cada uno, más tu ñola. Son $8,000 al mes que has estado ganando con mi propiedad. Otro silencio. Mamá, escucha. Podemos resolver esto. No entiendes la situación. Entonces explícamelo. Lo oí respirar hondo. La casa necesitaba reformas. El techo tenía goteras. La calefacción hacía ruido. Tuvimos que invertir dinero para que no se cayera a pedazos. Los inquilinos nos están ayudando a cubrir esos gastos. Margaret garabateaba notas furiosamente y sacudía la cabeza. Escribió mentiras en letras grandes y me lo mostró. Randall, me repararon el techo hace 2 años y le hicieron mantenimiento a la caldera justo antes de irme a Florida. Bueno, había otros problemas y además los inquilinos son estudiantes. Necesitaban vivienda y les estábamos ayudando. Si bien pueden ganar $8,000 al mes, no es tan sencillo. Su voz se alzaba. Mamá, no tienes idea de lo caro que está todo ahora. Ñola perdió su trabajo el mes pasado y me redujeron las horas en la aseguradora. Necesitábamos esos ingresos. Por un momento sentí un destello de la antigua compasión. Mi hijo tenía dificultades económicas. Era algo que podía entender. Pero luego recordé las facturas del asilo de ancianos, la forma en que desestimaron mis preocupaciones, la completa falta de respeto por mis deseos. Entonces decidiste resolver tus problemas financieros robando mi casa. No robé nada. Eres mi madre.
Cuando mueras, la casa será mía de todos modos. Solo estoy atendiendo la situación desde el principio. La insensibilidad de esa declaración me dejó sin aliento. Cuando muera, Randall, no estaré muerto. Ni siquiera estaré enfermo. Pero estás vieja, mamá. Podrías morir en cualquier momento. Un accidente de coche, un infarto, un derrame cerebral. Al menos así me aseguro de que la casa esté bien cuidada. Margaret me quitó el teléfono de la mano. Soy Margaret Sullivan, asesora legal de la señora Henderson. Tiene 30 días para desalojar la propiedad y devolver todas sus pertenencias, como se especifica en la orden de cese y desistimiento. ¿Quién demonios eres? La voz de Randall era tan fuerte que pude oírla claramente. Soy un abogado jubilado que ha visto a muchos hijos como tú. No eres el primero en pensar que podría manipular a un padre anciano para que abandone su hogar. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando tu madre me pidió ayuda. Ahora puedes cumplir con el aviso legal o proceder con el desalojo formal. Tú decides. Margaret me devolvió el teléfono. Randall estaba furioso. Mamá, no puedes permitir que un extraño te ponga en contra de tu propia familia. Mi familia me puso en contra de mi familia, dije en voz baja. Margaret solo me está ayudando a defenderme. Esto es ridículo. No pueden echarnos a la calle. Me echaste por un perro, le recordé. Un perro que ahora está encadenado en mi jardín. Por cierto, Duke necesita hacer ejercicio. Duke necesita un nuevo hogar junto con sus 4 inquilinos y usted. Podía escuchar a Ñola en el fondo, su voz estridente por el pánico. Entonces Randall volvió a la línea. Mamá, nos vemos en algún sitio y hablemos de esto como adultos. Solo tú y yo. Sin abogados. Margaret meneaba la cabeza vigorosamente, pero yo me encontré pensándolo. Tal vez si pudiera hacerle entender a Randall cuánto daño me había hecho, se daría cuenta de lo que había hecho mal. De acuerdo, dije. Mañana a las 10 en Denis de la Ruta 9. Bien. Y mamá, no traigas al abogado. Después de colgar, Margaret me miró con decepción. Bula, ese hombre va a intentar manipularte. Lo sé, pero necesito mirarlo a los ojos y decirle cómo me siento. Quizás lo entienda. Y si no lo hace, al menos sabré que lo intenté. A la mañana siguiente llegué a Denis 15 minutos antes y elegí una cabina desde donde podía ver el estacionamiento. Margaret quería acompañarme, pero yo insistí en ir sola. Algunas conversaciones eran necesarias solo entre una madre y su hijo. Randall llegó exactamente a tiempo, pero no vino de inmediato. Lo vi sentado en su auto durante varios minutos hablando por teléfono, probablemente con Ñola, para poner su historia en orden. Cuando finalmente entró me sorprendió lo cansado que parecía. Su cabello estaba despeinado y su ropa arrugada. El hombre confiado que me había desalojado de mi propia casa parecía como si no hubiera dormido en días. Hola, mamá, dijo deslizándose hacia la cabina frente a mí. Hola, Randall. Por un momento nos miramos el uno al otro. Este era mi hijo, el bebé que había cuidado durante fiebres y pesadillas, el niño al que había animado en los partidos de las ligas infantiles, el joven del que había estado tan orgulloso cuando se graduó de la universidad. ¿Cuándo se había convertido en este extraño? Mamá, lo siento, dijo finalmente. Sé que todo esto ha sido duro para ti. Duro conmigo, dije con voz serena. Randall, me quitaste la casa. Me quitaste mis pertenencias. Les dijiste a todos que estaba feliz de estar en una residencia de ancianos cuando sabías que me sentía miserable. Pensé que era lo mejor. No pensaste que era conveniente. Hay una diferencia. Se pasó las manos por el pelo. No entiendes la presión que tengo. Ñola ha estado hablando de dejarme si no solucionamos nuestra situación financiera.
Mi trabajo pende de un hilo. La casa estaba allí vacía mientras estabas en Florida. No estaba vacío. Estaba esperando a que volviera a casa. Pero estuviste fuera 2 meses. ¿Cómo iba a saber que volverías? Lo miré fijamente. Porque te dije que estaba ayudando a Eleanor a recuperarse de la cirugía. Porque te llamaba cada semana. Porque eso es lo que significa temporal. Randall se movió incómodo. Mira, quizá cometí algunos errores, pero podemos arreglarlo. Puedes volver a vivir aquí. Haremos espacio. ¿Hacer espacio en mi propia casa? Los inquilinos tienen contratos de arrendamiento. No podemos echarlos sin más. Pero ahí está la habitación de invitados. La habitación de invitados en mi propia casa. Sería solo temporal hasta que encontremos otra solución. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Incluso ahora, incluso después de ser atrapado, él todavía pensaba que yo aceptaría ser un invitado en mi propia casa. Randall, dije suavemente. ¿Me amas? La pregunta pareció sorprenderle. Por supuesto que te amo, mamá. Eres mi madre. Entonces, ¿por qué me hiciste tanto daño? Se quedó en silencio durante un largo rato. No quise hacerte daño. Solo necesitaba la casa. Y ahí estaba. La verdad. Simple y devastadora. Él necesitaba la casa más de lo que me necesitaba a mí para ser feliz. Me levanté y dejé un billete de $5 sobre la mesa para mi café. 30 días, Randall. Eso dice el aviso legal. Mamá, espera. Pero yo ya me estaba alejando. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Cuando llegué a la puerta, lo oí llamarme una última vez. Mamá, por favor. Te lo ruego. Pero ya era demasiado tarde para mendigar. Era hora de pagar las consecuencias. 30 días pasaron como si se despejara una tormenta. Randall intentó llamarme docenas de veces durante la primera semana, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Probó la culpa, la ira, la negociación y finalmente las amenazas. Dijo que impugnaría el desalojo, que afirmaría que yo era mentalmente incompetente y que ningún juez estaría de mi lado frente a mi propio hijo. Margaret simplemente sonrió y agregó cada mensaje de voz a su archivo de evidencia. Que lo intente, dijo. Tenemos documentación de su operación de alquiler ilegal, declaraciones de testigos de su vecino sobre las molestias que ha causado y fotos de los daños a la propiedad. Para la tercera semana, las llamadas cesaron. David, nuestro abogado, informó que Randall había contratado a su propio abogado y estaba intentando negociar, pero los hechos legales eran claros. Yo era el dueño de la casa. Nunca le había dado permiso para alquilarla. Tuvo que irse. El día 29 recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tus cosas están en el porche. Espero que estés feliz. Margaret y yo condujimos hasta mi casa esa tarde en un camión Uaul que David nos había ayudado a alquilar. No había regresado desde el día que pasamos a ver qué estaba haciendo Randall. Mi corazón latía con fuerza cuando giramos hacia mi calle. La casa parecía diferente no solo porque había cajas y muebles apilados en el porche delantero, sino porque de alguna manera parecía más pequeña, menos un hogar y más como otra casa. La señora Patterson vino corriendo en el momento en que me vio bajar del camión. ¡Ay, gracias a Dios que has vuelto! Me abrazó fuerte. Estaba muy preocupada por ti. Ese hijo tuyo les dijo a todos que te habían mudado a un hogar de acogida permanente, pero nunca lo creí. Ya estoy en casa, dije sorprendiéndome de lo bien que me sintieron esas palabras. Y justo a tiempo, dijo la señora Patterson con tristeza. El ruido de todos esos jóvenes, las fiestas, la música a toda hora y ese pobre perro ladrando sin parar. Llamé a la ciudad por las violaciones de zonificación. ¿Sabes?
Lo hiciste. Se supone que las casas unifamiliares no son pensiones. El inspector vino la semana pasada y emitió multas. Margaret ya estaba examinando las cajas en mi porche, haciendo inventario. Bula, ven a ver esto. Me acerqué y la vi sosteniendo una fotografía que había sido tirada sin cuidado en una caja con utensilios de cocina. Era mi foto de boda. El cristal se quebró y el marco se dobló. Ni siquiera tuvieron la decencia de empacar las cosas adecuadamente, dijo Margaret con la voz tensa por la ira. Pasamos las siguientes 4 horas revisando las cajas y los muebles apilados en mi porche. Algunas de mis pertenencias estaban allí, pero faltaban muchas. La colcha de mi abuela no estaba por ningún lado. Tampoco estaba mi joyero, ni la porcelana de mi madre, ni las herramientas de Robert. Le enviaremos a David una lista de todo lo que falta, dijo Margaret. Tendrán que contabilizar cada artículo o reemplazarlo. Mientras llevábamos cajas a la casa, me preparé para lo que podría encontrar dentro, pero nada podría haberme preparado para la realidad. Mi hermosa casa, el lugar que había cuidado con cariño durante 43 años, parecía una residencia universitaria. Los pisos de madera que pulía cada semana estaban rayados y manchados. Había agujeros en las paredes donde habían colgado y arrancado carteles. Las encimeras de la cocina estaban quemadas y rayadas. En la sala, donde Robert y yo compartíamos tardes tranquilas leyendo y viendo la televisión, alguien había improvisado un bar. Botellas de cerveza vacías estaban alineadas en el alféizar de la ventana. Oh, cariño, dijo Margaret suavemente al ver mi rostro. Recorrí cada habitación, catalogando los daños. Mi dormitorio se había convertido en un espacio tipo dormitorio con 3 camas individuales apiñadas. El baño de arriba tenía un espejo roto y un lavabo tan ladeado que parecía una obra de arte abstracto. Pero lo peor era mi cuarto de costura. Mi hermoso y organizado espacio donde había creado tantos recuerdos había quedado vacío. Los estantes empotrados que Robert había instalado para mis telas y materiales estaban vacíos. Incluso la máquina de coser había desaparecido. Me senté en una de las sillas que quedaban y lloré. No las lágrimas desesperadas y sin esperanza que derramé en Sunset Manor, sino lágrimas de rabia. Lágrimas por lo perdido, lo destruido, lo que jamás podría recuperarse. Margaret se sentó a mi lado y tomó mi mano. Lo arreglaremos, dijo con firmeza. Todo. Cada roce, cada agujero en la pared, cada cosa que falte, y Randall pagará cada centavo en las próximas semanas. Eso fue exactamente lo que pasó. David demandó a Randall por daños a la propiedad y robo. La lista de objetos perdidos y dañados ascendía a más de $30.000. El abogado de Randall intentó negociar, pero Margaret fue implacable. Le robó a su propia madre, me dijo. Que se enfrente a las consecuencias. El acuerdo se cerró 2 meses después. Randall pagaría todos los daños y reemplazaría todos los artículos faltantes. También pagaría mis honorarios legales y 3 meses de gastos de hotel mientras se reparaba la casa. Nunca volví a saber nada de él directamente. Toda la comunicación se hizo a través de abogados. Una parte de mí lamentaba la relación que habíamos perdido, pero una parte aún más grande sentía alivio. Por fin me había liberado de la obligación de fingir que todo estaba bien cuando no era así. Margaret decidió no regresar a la casa de su propio hijo. Si quiere verme, dijo, sabe dónde encontrarme. Ella alquiló un pequeño departamento a 2 cuadras de mi casa, y nos convertimos en la familia que habíamos elegido, en lugar de las familias en las que habíamos nacido. La reforma de la casa duró 3 meses. Renové los pisos de madera, pinté las paredes y remodelé por completo la cocina. Al terminar, lucía mejor que en años. El día que me mudé oficialmente, la señora Patterson trajo una cazuela y una botella de vino. Bienvenido a casa, dijo. De verdad esta vez. Esa noche, sentada en mi sala restaurada con Margaret, pensé en todo lo sucedido.
6 meses atrás, era una viuda solitaria que vivía tranquilamente en la casa de su familia. Luego fui una madre abandonada, recluida en una residencia de ancianos mientras mi hijo se lucraba con mi propiedad. Ahora era algo completamente distinto. Era una mujer que había luchado, una mujer que se había defendido, una mujer que había aprendido que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Mi teléfono sonó y miré el identificador de llamadas. Por un instante se me paró el corazón. Era Randall. Margaret me miró con curiosidad. ¿Vas a responder? Lo pensé un buen rato. Luego extendí la mano y apagué el teléfono. No, dije. No lo creo. Hay puentes que una vez se queman, que deberían seguir así. Y algunas segundas oportunidades no valen el precio que exigen. Ya estaba en casa. En casa de verdad, y tenía intención de seguir así. Afuera el sol se ponía sobre el barrio donde había vivido durante 43 años. Las rosas que había plantado volvían a florecer, tras haber sobrevivido al invierno y al abandono. Al igual que yo, habían encontrado la manera de florecer a pesar de todo lo que había intentado destruirlas. Margaret levantó su copa de vino. Por nuevos comienzos, dijo. Para volver a casa, respondí. Y por primera vez en meses, realmente lo dije en serio. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.